todos, mi nombre es Katarzyna Dunin-Borkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Yo soy Roberto Polo, socio de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. El día de hoy vamos a conversar con Roberto sobre el Decreto Legislativo 1541, si bien es cierto que ya lo mencionamos, pero vamos a tocar tres aspectos fundamentales del mismo. Esta norma vino a modificar la ley del impuesto a la renta en lo que se refiere a las asociaciones en participación. Roberto, en el artículo 5 de la ley de impuesto a la renta, vigente a partir del 1 de enero de 2023, se va a establecer que las contribuciones a una asociación en participación califican como enajenación para efectos de la ley del impuesto a la renta. ¿Qué implicancias genera ello? Gracias, Kitty. Esta norma que tú mencionas debe leerse conjuntamente con una disposición transitoria y final de este decreto legislativo que mencionas, pues en esta disposición, de modo más general, señala que las contribuciones del asociado se encontrarán grabadas conforme a lo establecido en la ley. Cuando uno revisa la exposición de motivos de este decreto legislativo, puede advertir que para los autores de la norma se trata pues de una contribución que puede subsumirse dentro del concepto jurídico de una operación onerosa. Es decir, se hace entrega de bienes, dinero o servicios a cambio de recibir un derecho expectaticio a los resultados de un determinado negocio. Y ahí encuentra sentido la onerosidad de la que habla este proyecto de norma, que hoy ya se convirtió en el decreto que estamos comentando. Pues bueno, esto significa en buena cuenta que cada vez que un contribuyente realiza una contribución a este tipo de contratos, deberá evaluar la condición en concreto para saber si es que este acto le generará un resultado gravable. Nos ponemos en el ejemplo de una persona natural que contribuye un inmueble que no es su casa habitación. En este caso, pues deberá considerar la renta o la ganancia que se genere como gravada, siempre que, claro está, haya sido adquirido después del 2004. Esto presenta una cuestión muy interesante que está referido a, por ejemplo, las contribuciones de servicios. Es típico en este tipo de contratos que también los asociados de alguna manera contribuyen al negocio con servicios. Si sigue la línea de la exposición de motivos, se tendría que estos servicios se realizan de forma onerosa, pero ahí se presenta la dificultad de, ¿realmente estamos ante un servicio que genera una renta gravada? ¿Cuándo se devengaría la renta gravada? ¿Qué situación podría afrontar un contribuyente si es que decide no gravar? Esto creo yo que amerita una aclaración en el reglamento. No sé qué opinas tú, Kitty, sobre esta situación en concreto de los servicios que podrían ser contribuidos a estos contratos. Correcto, Roberto, de acuerdo contigo. Efectivamente, como está redactada la ley y mientras que no haya un reglamento que lo aclare, ¿no? Parecería que también las contribuciones de servicio tendrían que ser consideradas como onerosas. Y en ese punto te pregunto, si las contribuciones son onerosas, los gastos o erogaciones que hubiera podido realizar el contribuyente, ¿no? Que en este caso es el asociado, ¿no? A favor del asociante, ¿esos serían deducibles para fines del impuesto a la renta? Porque siempre se ha sostenido que si está relacionado pues, a una renta no gravada, no deberían ser deducibles. Mira, qué importante el punto que mencionas, Kitty. ¿Por qué? Porque esta norma recoge, como te decía la tesis, de que hay una operación onerosa y por eso el acto de contribución califica como una enajenación que podría dar resultado gravado. Si esto es así, entonces los gastos o costos que podría haber incurrido cualquier contribuyente para perfeccionar su contribución al contrato tendrían que ser deducibles porque están directamente vinculados con este hecho gravado. Con esto quiero decir que la tesis que ha recogido el legislador serviría para, de algún modo, fundamentar en contra de los reparos que hizo la administración en su momento a los contribuyentes para denegarles el tratamiento que habían aplicado. ¿Qué quiero decir? Los casos que llegaron al Tribunal Fiscal y que motivaron la resolución de observancia obligatoria estaban fundamentalmente dirigidos a sostener que el asociado recibía renta desgravada.
y por lo tanto, como es el resultado que recibía el asociado, las contribuciones que hubiese realizado no le daban derecho a un gasto deducible y por lo tanto tampoco a crédito fiscal del IGB. Siguiendo esta línea, pues, el tribunal resolvió esa renta desgravada y confirmó los reparos. En la última resolución de observancia fue un poco más allá y confirmó el tratamiento de renta no gravada bajo la hipótesis de un dividendo. Pero el proyecto que se convirtió ahora en ley es, digamos, de algún modo un poco más abstracto en ese punto. Y se puede ver que analiza la situación a dos niveles, porque en la tesis del legislador, la contribución no está directamente relacionada con el dividendo, no, la contribución está relacionada con un derecho expectaticio y distinto es el dividendo que puede surgir o no. En el derecho expectaticio se revela la onerosidad de la operación y por eso es que para el legislador se genera un hecho grabado. Yendo a tu respuesta, Kitty, creo que si se sigue esta tesis, nuestros amigos que todavía están litigando estos expedientes a nivel del tribunal tendrían un argumento adicional para tirar por suelo la tesis que viene argumentando la SUNAT. Y si no es en esa instancia, por lo menos en el Poder Judicial. Correcto. Ahora que la ley ha definido esta figura como un dividendo, ¿qué opinas tú respecto a poder aplicar las otras presunciones que tiene el artículo 24-A sobre dividendos también a la figura de la asociación en participación? ¿La ha convertido en una persona jurídica independiente? ¿O cómo deberíamos entender esto, Kitty? Bueno, desde mi punto de vista y siguiendo el principio de legalidad que reina, ¿no?, en la materia tributaria, creería que habría que leer cada uno de los supuestos descritos en el 24A de la ley del impuesto a la renta para ver si aplica o no. Desde mi punto de vista, no se le ha dado a la asociación en participación la característica de ser persona jurídica porque no se ha modificado el artículo 7 de la ley del impuesto a la renta, que establece que se entiende por persona jurídica para fines tributarios. El 7 con el 14, ¿no es cierto? Perdón, sí, equivocación de número. Efectivamente, no se ha modificado ese artículo, entonces en esa medida no se los considera pues personas jurídicas. Recordar que al inicio de toda esta historia, antes del año 98, a las asociaciones en participación sí se las consideraba como tales, como personas jurídicas, y ahí fue cuando hubo el cambio y a partir de ese cambio es que se generan todas las discusiones que tenemos a la fecha, ¿no?, en relación a este tema. Entonces, cuando el 24A refiere a personas jurídicas, solamente podría yo referirme a esos supuestos, es decir, a los supuestos que la ley del impuesto a la renta califica como personas jurídicas. Por ejemplo, ¿no?, en el 24AF habla que se considerará utilidad todo crédito hasta el límite de las utilidades y reservas de libre disposición que las personas jurídicas, que no sean empresas de operaciones múltiples, etcétera, otorguen en favor de sus socios, asociados, titulares o personas que las integran, ¿no? Habla de personas jurídicas. Entonces, por ejemplo, creería yo que este supuesto no es aplicable. Coincido contigo en la lectura, Kitty. No ha señalado esta norma que estemos ante un nuevo supuesto de persona jurídica. Sin embargo, le ha dado la condición de dividendo, lo cual es ciertamente sorprendente, pero ya está. Eso es lo que tenemos. Y también coincido en que no podría aplicársele ese supuesto en particular de presunción de dividendos por préstamos, porque no está ante el supuesto descrito específicamente en la norma. Y otro tema, Kitty, del cual conversábamos nosotros hace unos minutos y unos días atrás también, era este de qué pasaba pues con los demás resultados que podía tener tanto un asociante como un asociado en una operación. Vale decir, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el contrato de asociación en participación genera un dividendo para ambos y cada quien por su parte tiene pérdida computable del ejercicio? Habíamos concluido nosotros que si el asociante tiene una pérdida que distribuirle o que atribuirle a su asociado, pues por más de que este asociante antes de distribuir tuviera resultados positivos, no podría diluir el resultado de la asociación para convertir la pérdida en un resultado positivo. No podría ser ese el caso. Lo que decíamos es que si el contrato de acción en participación tiene utilidad y el asociante se queda con su utilidad, la que le corresponde por porcentaje conforme al contrato, esta parte sí podría compensarla con sus propios resultados, porque ahí no hay limitación en la norma. Efectivamente. Y cuando el asociado recibe la utilidad y tuviera pérdida,
siendo que esta utilidad es considerada pues ingreso no grabado en la medida que, bueno, claro, el asociado sea persona jurídica. ¿Qué ocurriría, Roberto? Al tener ya bajo la nueva norma la condición de dividendo, es una renta cedular y por lo tanto no podría haber compensación con pérdidas que pudiera tener el asociado por otros negocios. Es más, si uno lee con un poco de atención la norma que te regula las pérdidas o las pérdidas computables y el arrastre, dice que estas se deben reducir en el importe correspondiente a sus rentas exoneradas e inafectas. Entonces más bien terminaría reduciendo su pérdida. Exacto, perderías pérdidas. Esto es creo que yo, un sinsentido o de repente es algo que no estaba previsto por el legislador al momento de regular los efectos, pero sin embargo, Kitty, estamos viendo que a medida que está pasando el tiempo, están pasando los días, todavía no entra en vigencia, pero empieza a analizarse tomando en cuenta los contribuyentes que quieren emplear este tipo de contratos y lo que se está presentando realmente son cuestionamientos, de alguna manera vacíos, sujetos a interpretación, lo que creo yo resulta en una necesidad de que el ministerio emita el reglamento correspondiente. Y que lo haga pronto, porque evidentemente la regulación de la asociación en participación viene siendo objeto de cuestionamiento durante muchísimos años, ¿no? Como comentaba hace un rato, antes del año, desde el 98 se discute cuál es el tratamiento correcto de estos contratos, y si estos temas no se precisan en un reglamento, pues seguirá existiendo la incertidumbre y todo el objetivo del decreto legislativo 1541 ciertamente va aclarado algunos temas, pero generará algunas dudas que harán que esta figura pueda ser a veces inutilizable. Es correcto, Kitty, como tú mencionas, esta norma buscaba dar como comentábamos hace varias semanas, podría gustarnos no o sí el tema de fondo, el tema técnico, pero lo positivo dentro de todo esto es que teníamos un régimen a nivel de ley. El tema es que esta ley, como siempre en materia tributaria, a nosotros nos encanta hacer más complejas las cosas de repente de lo que son, pero ciertamente más vale un buen arreglo que una mala interpretación. Gracias, Roberto. Como siempre, es un placer conversar contigo. Por el momento son todas mis preguntas y nos vemos la próxima semana. Así es, Kitty, que esté muy bien todos nuestros oyentes. Excelente semana para todos.